Saludos, le damos la bienvenida de parte de Tiznando el País, Visualidades y Representaciones del Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Hoy damos comienzo al ciclo de conferencias del Dr. Jan Bosco Cacosi, que hemos titulado Las cosmovivencias africano-bantu, ubuntu y las religiones africanas y afrodiaspóricas. Hoy tenemos la primera conferencia que se titula La filosofía ubuntu y la descolonización africana. Antes de comenzar les daré algunos datos biográficos del doctor. Es originario de la República Democrática del Congo y naturalizado mexicano, y actualmente es profesor en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Así que sin más preámbulo, le paso la palabra al doctor. Gracias, María. Tengo ya tengo esto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marielba, por la invitación y todo el equipo de Tiznando. Tiznando ya es una marca ahí. Bueno, me gustaría estar ahí sentado, pero el micrófono está aquí y me siento un poco extraño porque es como estar como en una, no sé, una iglesia, una misa ahí que estoy predicando. Me hubiera gustado pues pedir permiso a los mayores, a los ancestros, las ancestras, también los mayores que están aquí y los que ya nos han precedido, y para que pues esas charlas sea como de su agrado también. Y en la filosofía africana hay esa idea de que todos estamos conectados, y además, como vamos a ver más adelante, los que ya se fueron, no se fueron, están aquí, nos siguen acompañando desde otras esferas, pero nos sigue acompañando. Cuando yo salí del Congo, la primera vez que dejé mi país no mi país, mi ciudad, Uvira, yo soy del este del Congo, y fui a Kinshasa, la capital, para estudiar. Fue por primera vez alguien salía de la familia, de mi familia, para ir lejos. Y ahí yo sabía que había mucha posibilidad de que después de ahí no regresara a mi ciudad, sino que siguiera el viaje hasta cruzar el charco, el Atlántico en este caso. Y así fue. Entonces mis papás, ya sabiendo esto, me dieron una bendición que nunca había visto, que lo hicieran con alguien de la familia. Mi papá, que bueno, él se bautizó ya muy tarde, se bautizó católico, ¿no? Pero mi mamá siempre ha sido católica y siempre nos llevaba a la iglesia. A mí me bautizaron a los 2 meses de haber nacido. Entonces mi mamá se despidió invocando a santos y a Virgen María, etcétera, ¿no? Mi mamá es muy también marial, así, está siempre ahí en la iglesia, hace parte del grupo Legio de María. Allá no sé si alguien católico aquí se ubique ese grupo. Pero mi papá, en cambio, me bendijo ancestralmente, y eso me llamó la atención porque nunca alguien me lo había hecho. Tampoco yo había visto a mi papá hacer esto a alguien de la familia. Invocó a mis ancestros, a nuestros ancestros, con nombres y apellidos, diciéndoles: oigan, aquí está su hijo va lejos de aquí, y nosotros no vamos a estar allá donde él va, entonces que estén con él, que lo acompañen siempre, ¿no?
Entonces, desde entonces yo siento así como que me están acompañando. Sí, siento como su presencia o en mi casa, a veces estoy ahí o estoy comiendo algo. Allá solemos echar algo cuando uno come. Bueno, a algunos ya no les importa por todo lo que ya entró en África con el cristianismo, el islam, pero se suele, antes de comer o de tomar algo, se suele echar algo ahí en el piso para los ancestros. Es como estar en comunión con ellos, conectarnos. Entonces a veces cuando no lo hago, de repente se me cae algo en mi casa, digo, ay, me están diciendo ¿qué onda? ¿Qué pasó? Que no ya me estoy olvidando, ¿no? Que están allí. Bueno, uno puede decir, puro choro ahí, como, estás como divagando. Pero son creencias también. Yo siento que, me están diciendo esto, que estamos aquí, ¿no? Entonces por eso pido también ese permiso, porque siento que me acompañan, están aquí con nosotros, conmigo. Ahora, había una pantalla ahí. La filosofía Ubuntu y la descolonización africana. Quería partir de caso sudafricano, pero voy a abrir un poco más la reflexión para otros casos africanos. Les voy a decir por qué Sudáfrica. Creo que algunos ya lo saben. Primero, ¿cuánto tiempo tengo? Porque de Ubuntu yo puedo estar aquí hablando hasta mañana. Pero sí, creo que tenemos un buen de tiempo ahí también para dejar espacio para preguntas, para compartir, para comentarios, otras reflexiones. Tal vez lo que no se haya quedado claro, tal vez se puede explicar más, abordar más en la sección de preguntas y comentarios. Entonces, bueno, la filosofía Ubuntu y la descolonización africana. Me gusta empezar con este tema y gracias a los organizadores por permitir que empezara con ese tema, porque aquí no voy a hablar mucho de América Latina, América Latina y Caribe, sino de África, la mama África. Y claro, en mi habla creo que vamos a reconocer también realidades similares en América Latina, porque tanto África como América Latina somos países o continentes que entramos en ese sistema mundial internacional desde la periferia, como dirían los dependentistas, ¿no?, de América Latina, desde lo subalterno, como dirían los intelectuales postcoloniales de la India, ¿no? Entonces tenemos realidades similares, aunque luego nos desconocemos, luego pensamos que lo que pasa aquí no tiene nada que ver con lo que pasa en África o viceversa, o los africanos igual piensan que América Latina es algo muy lejano y que no tiene nada que ver, pero cuando empezamos a conocer nuestras realidades, hay muchas similitudes. Y no solo hablando de los que llegaron acá, sino desde el Estado moderno, colonial, que yo llamaré Estado moderno de la colonialidad, porque ya lo colonial ya pasó. Los descoloniales dicen esto, sí, el colonialismo ya pasó, pero la colonialidad sigue. Y esa colonialidad nos sigue hermanando de alguna forma. Lo que está pasando aquí se parece mucho a lo que está pasando allá, porque estamos todos viviendo esa colonialidad. Todas las estructuras que dejó el colonialismo. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Y la región de la que voy a hablar más ahorita es la región sur,
sé por qué tiembla, de África. Pero ya se lo adelanto que Ubuntu, como filosofía africana, se encuentra en diferentes partes, o sea, en toda África, que fue llamada África Negra, que no me gusta esa denominación de África Negra, pero podemos encontrar esto en esa África, como África de la parte del sur de Sáhara. Y esto me consta porque he platicado con colegas senegaleses, nigerianos o beninenses sobre eso. Dice, bueno, esa realidad también existe en nuestros países, aunque Ubuntu es una palabra de lenguas, o sea, que viene de grupos lingüísticos bantú. Y los bantú no están en Nigeria, en Senegal, o sea, en esa parte, ¿no?, de arriba, no están, está más en el sur, como un cachito ahí de Nigeria, sur de Nigeria y hasta Sudáfrica, pasando por el este también, Tanzania, Kenia, Mozambique. Pero también en esos países hay lugares donde no hay pueblos bantú, sino pueblos, por ejemplo, en el sur, el noreste del Congo hay pueblos que no son bantú, son del área lingüística sudanesa o afroasiáticos, ¿sí? Igual en Kenia hay esto también, hay grupos, o en Tanzania, que lingüísticamente hablando no son bantú. Por eso, de una vez precisar esa palabra que muchos usan acá, aunque acá sí siento que se ha entendido de otra forma, pero en África lo bantú es lo lingüístico, es un grupo lingüístico, como diríamos, como hablaríamos del grupo, no sé, de lenguas romances o grupo de lenguas germánicas, y lo bantú es un grupo lingüístico que muchas veces se confunde con grupo o grupos étnicos. Para hablar de Ubuntu les voy a hacer un recorrido así rápido, porque estamos hablando de la filosofía Ubuntu, y de ahí hay idea de algo escrito, una vivencia que se lleva ya a la escritura. Hay un filósofo de la historia de las ideas, de historia intelectual, que él es británico. Eso también, o sea, Ubuntu ahora no es nada más de los africanos, hay también europeos interesados en estudiar Ubuntu. Él se llama Christian Gate. Hizo una investigación sobre cuándo, su preocupación era cuándo apareció esa palabra o esa vivencia, porque Ubuntu en sí es una vivencia de los africanos. ¿Cuándo apareció esto en un discurso escrito? Entonces fue a hacer sus investigaciones de archivos, etcétera, hasta donde él llegó, encontró esto, como hay 5 etapas de la aparición de Ubuntu en discursos escritos, como esa palabra ya escrita en algún documento. Y la primera etapa, aunque sí se ve muy larga, pero él dice, es que esa palabra aparece con una connotación o una acepción muy así como muy presente, que se está traduciendo o entendiendo Ubuntu como cualidad humana. Y él encontró que en la primera vez, o sea, hasta donde él llegó, porque yo pienso que puede haber más, pero hasta donde él llegó, que en 1846 aparece en algún escrito esa palabra y que era conocida o traducida así como una cualidad humana. Ubuntu es cualidad humana. También hay que mencionar que en toda esa investigación la están haciendo europeos, blancos, no los africanos.
eso es muy importante de subrayar porque hoy estoy hablando de Ubuntu, pero en mi casa, en el Congo, si me pregunto, ¿de qué hablas de Ubuntu? Nadie se preocupa de Ubuntu. ¿Sí? Entonces, de repente Ubuntu queda como una cuestión de intelectuales, académicos o algunos políticos, activistas, pero muchos no les interesa, no les llama la atención que uno hable de Ubuntu. Pero cuando yo les explico ya lo que yo hago, qué significa Ubuntu, hacen, ok, sí, ¿por qué los blancos necesitan saber de esto? ¿No? Entonces uno ya le empieza a explicar. Sí, hay blancos que se interesan, blancos europeos, muchos de ellos británicos o alemanes, que viven en esa área de Sudáfrica, o del sur de África, y entonces se encuentra esa palabra y como lo central es la cualidad humana, y dice, puede parecer a naturaleza humana, humanidad, madurez, sentido de humanidad común, generosidad, liberalidad, grandeza de corazón, bondad, amabilidad, personalidad, capacidad de sacrificio social por los otros, etc. De ahí, ese autor se pregunta desde la aparición de esa palabra, se dice Ubuntu sería como una cualidad compleja y multifacética. A mí me llama la atención esto porque eso nos va a llevar poco a poco a la complejización de Ubuntu. Sí, por eso ese autor se pregunta si sería algo complejo o multifacético. Porque de ahí vamos a empezar a pensar que Ubuntu como filosofía, o Ubuntu como más que filosofía, porque ya desde el principio alguien está diciendo es algo complejo, es algo multifacético, porque puede abarcar muchas cosas. Ya hago un salto, un gran salto, en los años 70, que es un periodo que yo lo hice como esa tipología así, como él lo llamó como mini periodo. Ubuntu se relaciona con filosofía o ética, los años 70. En algunos escritos se puede encontrar esto, que Ubuntu como código que constituye una filosofía de la vida de los Sutu Nguni, que acepta al otro ser humano como parte de uno mismo. Los Sutu Nguni, Nguni es un gran grupo étnico que se encuentra en el sur de África, o sea, en Sudáfrica, en el sur de Mozambique, en el sureste de Zimbabue, en Botswana, en Lesotho, en el sur de Namibia y ese país que cambió de nombre ahora se llama Eswatini, que antes se llamaba Swaziland y hoy se llama Eswatini. Entonces ese grupo Nguni es el grupo de muchas etnias de Sudáfrica. Pero también se abre, hay gente que pertenece a ese grupo Nguni, pero cuyas etnias se ubican en Mozambique o en Zimbabue o en Botswana. Los Tswana de Botswana son Nguni también, hacen parte de ese grupo. No, los Tswana, creo que los Tswana no. Es más el lado noreste de Sudáfrica, o sea, Mozambique, una partecita de Zimbabue y Eswatini y Sudáfrica. Bueno, en este periodo vamos a ver que Ubuntu se empieza a hablar de Ubuntu como una base ética de los Bantú del sur de África. En tanto es el reconocimiento de una persona como persona. Aquí es importante señalar que en Sudáfrica de los años 70 es Sudáfrica del apartheid. Es cuando Mandela está en la cárcel, es cuando un grupo Zulu tenía un partido que se llamaba, creo que sigue presente, sigue todavía vigente ese partido, Inkatha Freedom Party, de Chief Mangosuthu Buthelezi. Buthelezi acaba de fallecer hace poco y ellos son Zulu.
tomaba Ubuntu como bandera de lucha para luchar contra contra la segregación racial, ¿sí? Como reclamando la humanidad, porque la segregación racial, la lógica de la segregación racial es la deshumanización, es quitar la humanidad a alguien. Entonces, desde Ubuntu ellos reclamaban como esa humanidad. Y en Zimbabue también, hay que mencionarlo, hay grupos que luchan contra la parte de Zimbabue. Allá en Zimbabue hubo muchos blancos granjeros que sí que tenían la mayoría de las tierras zimbabuenses. Y entonces los grupos independentistas también enarbolaban la bandera de Ubuntu en esos años 70. La independencia de Zimbabue fue en 80, 82, por ahí. Ahora, otro periodo es de final de los 70, principios de los 90. Y ahí se empieza a hablar de Ubuntu como humanismo africano. Sin definir ese último, sin definir qué sería eso de humanismo africano, ¿no? Y otra vez regresa esa idea de que Ubuntu es filosofía, Ubuntu es ética africana. Sí. Ya a finales de los 90, principios del 2000, ya es cuando se libera a Mandela y se lleva a cabo ya el proceso de reconciliación, se hace los trabajos de TRC, de Truth and Reconciliation Commission, esta comisión de la verdad y reconciliación en los años 90 y 2000. Entonces Ubuntu, se habla de Ubuntu como cosmovisión africana. La cosmovisión abarcaría pues todo, abarcaría la filosofía, la política, la sociedad, la cultura, las tradiciones, etc. Aquí se lleva Ubuntu a la Comisión de la Verdad y Reconciliación para pensar la reconciliación, la restauración de la humanidad, la dignidad humana y los valores predicados por esa comisión. Y aquí hay como esa tipología que dice, a veces van y ven, ¿no? Pero digamos, de 93 hasta hoy, o sea, nuestros días, hasta nuestros días, Ubuntu se relaciona con el proverbio Zulu, o cosa. En Zulu es Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. En cosa es Ubuntu, Ungamuntu, Ngabanyabantu. La persona es persona a través de otras personas, o en medio de otras personas. Y hoy, si uno va a googlear Ubuntu, seguro sale esto: yo soy porque somos. Y ese aforismo lo ha usado la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez. Su movimiento se llama así: yo soy porque somos. Y esa es una de las definiciones, una definición concisa de Ubuntu. Entonces, ha habido un salto conceptual desde 1846 a 1980, que el salto es de cualidad humana a cosmovisión africana, porque hoy por hoy también se sigue definiendo Ubuntu también como una cosmovisión africana. Aunque yo ya como que me estoy alejando del término cosmovisión, y les voy a decir por qué después. Ahora bien, el contexto ya de la aparición pública de Ubuntu en Sudáfrica. Estamos hablando de los años 90. En los años 90, en relación con Ubuntu, lo que sabemos ya hoy de Ubuntu y por qué llega Ubuntu hasta América Latina, hasta el mundo, se conoce cada vez más. Creo que es por
es el evento o el advenimiento de la nueva Sudáfrica, entre comillas, si podemos hablar de la nueva Sudáfrica o de la Sudáfrica post-apartheid, con comillas. Es cuando se libera Mandela, cuando se hace todo el proceso de transición en Sudáfrica, y ya es una noticia, son noticias mundiales. Mucha gente en el mundo conoce a Mandela. Es tan así que, no sé, aquí en México hay gente que piensa que África es un país cuyo presidente ya falleció, es Mandela. Aquí no sé, aquí en Puerto Rico no sé. Pero sí hay gente así que Mandela era el presidente de África, ¿sí? No, Mandela era presidente de Sudáfrica. Eso para decir cómo la figura de Mandela, la figura de Desmond Tutu, que fueron Premio Nobel de la Paz, cómo esto propulsa, difunde más también esas ideas de Ubuntu en torno a sus figuras. Y un dato importante de Ubuntu en un texto muy importante en Sudáfrica. En 93 se hace una constitución transitoria para preparar las elecciones. Y ahí en la constitución aparece la palabra Ubuntu. En el epílogo de esa constitución dice: hay necesidad de comprensión y no de venganza, de reparación y no de represalia, de Ubuntu y no de victimización. O sea, para lidiar con todo lo que dejó el sistema de segregación racial, dice, hay necesidad de Ubuntu, ¿sí? Bueno, hay mucha discusión sobre esto. Podemos discutir más, debatir sobre eso, cómo Ubuntu puede llegar a subsanar, a reconciliar, a sanar heridas, etc. Todo lo que dejó el sistema de la parte del sistema segregacionista. Bueno, otro dato es la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde se llevó Ubuntu a esa comisión para plantear la reconciliación, plantear la restauración, plantear un tipo de justicia que no fuera justicia del sistema jurídico positivista, una justicia punitiva, porque hiciste esto, ya vas a la cárcel, ¿sí? ¿Cómo pensar, cómo castigar a mucha gente que cometieron crímenes? Y cómo reconciliar, castigar va a reconciliar, cómo reconciliar a los sudafricanos. Entonces encontraron una idea que parte desde Ubuntu, de que no había que hacer justicia punitiva, sino una justicia que restaurara la humanidad, tanto de la víctima como del victimario. Desmond Tutu decía que Sudáfrica era un país de heridos. Decía, si una persona fue capaz de cometer tamañas atrocidades a otra persona, primero debió de haber perdido su humanidad para cometer esos crímenes. Esto se piensa desde Ubuntu, que una persona que comete crimen ya no es una persona, perdió su humanidad. Ya perdió su humanidad. Y bueno, las víctimas son deshumanizadas por los verdugos, los victimarios. Por tanto, Sudáfrica es un país de heridos, país de gente que necesita sanarse, ¿sí? Y ahí entonces dijo Desmond Tutu, que era el presidente de esa comisión, dijo, aquí no vamos a hacer la justicia de Nuremberg, esos juicios de Nuremberg, donde los aliados estadounidenses, franceses, ingleses, que ganaron la guerra, establecieron un tribunal en Nuremberg, en Alemania, y juzgaron a los nazis y se fueron a sus casas, cada uno. Él decía, aquí nadie se va a ir de Sudáfrica, aquí nadie se va a ir de este país, somos todos sudafricanos. ¿Y cómo hacerle entonces? Y plantearon lo que él llamaba como la tercera vía, es
amnistía, pero condicionada. No vamos a castigar a todo el mundo, pero vamos a dar amnistía a la gente que confiesen sus crímenes y que haga como acto de remordimiento, pidan perdón y que ese perdón sea aceptado por las víctimas. Y de ahí se va a dar esa como amnistía, es una amnistía condicionada. Claro, es complejo esto, fue algo complejo y complicado. Algunos aceptaron, hay gente que no aceptaron, tanto de víctimas como de victimarios. Una ilustración de esto, una clara ilustración fue este presidente, el penúltimo presidente del sistema segregacionista, Peter Botha. Él dijo que cuando lo convocaron a esa comisión, dijo que no podía ir a un circo de ese, ¿no? No fue al circo, según él. Y igual, por el lado de las víctimas, la familia de Steve Biko fue un activista sudafricano joven que hablaba del Black Consciousness. Lo mataron en la cárcel en el 76. Como en el auge del apartheid, y lo mataron. Su familia, durante las sesiones de esa comisión, su familia no aceptó el perdón, no aceptó esto. Entonces los que no aceptaban, esos casos se llevaban al tribunal, porque la comisión no tenía mandato penal, no podía castigar a nadie, era una comisión, no era un tribunal. Bueno, también se puede ver la importancia o la presencia de ese Ubuntu en la ley que se hizo 95 de la promoción de la unidad nacional y la reconciliación, que fue elaborada por él fue el ministro de Justicia de Mandela, el primer gobierno sudafricano de Mandela, Dullah Omar. Sí, que era también anti-apartheid. Sí, es indio, porque en Sudáfrica hay una buena población india de la India, pero era anti-apartheid, era del lado de Mandela y los demás. Bueno, eso ya lo dije, que había que evitar los juicios de Nuremberg. Esa idea fue de Kader Asman, que fue un profesor de derechos humanos muy conocido en Sudáfrica. Para algunos, hablando de algunos actos así de demostrar como esa reconciliación, por ejemplo, se cambiaron las fechas. Esa fecha de 15 de diciembre es una fecha que se disputaba mucho en Sudáfrica, porque fue una fecha de masacre o de victoria de la guerra que se llamaba Anglo-Boers. Los ingleses y los Boers en Sudáfrica 2 veces hicieron guerra. Pero en el 15 de diciembre fue el siglo XIX. No me acuerdo bien la fecha ahí, el año, pero los Boers ganaron a los Zulu, ¿sí? Entonces los Boers festejaban esa fecha como día de victoria, pero para los Zulu era día que no debería ser festejado como día de derrota. Ellos le pusieron otro festejo. En vez de festejar la victoria de los Boers, festejaba algo así como la valentía de los Zulu, algo así. Pero en la época de Mandela ya se dijeron, debe ser el Día de la Reconciliación. Y hasta hoy esa fecha es feriado en Sudáfrica. Y bueno, ese Comisión de la Verdad y Reconciliación trabajó hasta 2003. Ya Mandela no era presidente, sino Thabo Mbeki. Y entonces, con todo esto, eso lo menciono porque todo eso lleva a la presencia de Ubuntu
cada vez más presente en la academia, en la política, Ubuntu, con la comisión, con la constitución, aunque ya en la constitución de 96 ya no aparece Ubuntu, pero ya hubo como un contexto donde Ubuntu aparece en un texto importante. Y hay un filósofo sudafricano blanco que habla sobre los archivos de Ubuntu. Dice que cuando Ubuntu se lleva a la política, ahí estamos viendo que Ubuntu es acerca del poder, ¿sí? Se lleva Ubuntu a la política, pero en sentido también de disputar poder. Porque se habla mucho hay un debate sobre por qué Ubuntu apareció en la Constitución de 93 y la de 96, que es la última, que es vigente hasta hoy, desaparece esa palabra. Entonces muchos dicen, no, es que la 93 estaba Inkatha Freedom Party, que usaba mucho esa palabra, y ya 96 es el grupo de Mandela que está en el poder, que no tiene nada que negociar con nadie. Entonces no pone esa palabra para alegrar a alguien, no necesita alegrar a nadie y desaparece eso. Pero dicen, a pesar de su ausencia, Ubuntu sigue presente como en el espíritu de la Constitución. A mí me gusta lo que dice Prague, que Ubuntu es acerca del poder, porque hoy por hoy hay ya disputa de narrativa sobre Ubuntu y hasta quién debe hablar de Ubuntu. Si sudafricanos blancos pueden hablar de Ubuntu o no, o si gente que no es africana puede hablar de Ubuntu o no. Y también hay un amigo, pero él es congolés, también intelectual, me dijo, oye, eso de Ubuntu yo estoy viendo que puede correr el riesgo que corrió la negritud, porque la negritud luego, como un concepto filosófico, cultural, artístico, se llevó luego al poder. Hay presidentes africanos que se basaron en ese concepto para afianzar su dictadura, para afianzar la dictadura. Por ejemplo, el presidente congolés de esa época, Mobutu, decía, desde nuestras culturas, desde la autenticidad africana, no puede haber dos gallos, no pueden cantar en la misma aldea, dos gallos, dice. Entonces, eso es desde las tradiciones, pero lo aprovecha para afianzar la dictadura. Entonces, en una aldea no puede haber dos gallos. Yo soy el único gallo de la aldea. ¿Cómo? Aquí son dos güeyes en la misma cueva, no pueden vivir. Dos cangrejos no pueden. Dos gallinas. Oh, dos gallinas. Allá era el gallo. Como también en su nombre tenía algo de gallo, entonces decía era el único gallo del país, ¿no? En fin. Ahora, algunas definiciones ya de hoy, para ir profundizando sobre esto y de la liberación. Ya vimos el de Umuntu Ngumuntu Ngabantu, ese es Zulu. Pero aquí el de Ngabantu es muy, muy importante. Ngabantu es en medio de personas o a través de personas. No puede haber Ubuntu sin el Ngabantu. Ngabantu. Ven que ahí viene la palabra Bantu. Bantu son personas. Personas. Ngabantu entre personas, en medio de personas, por medio de personas. Y me gusta mucho lo de abajo, de mi humanidad está involucrada, está inextricablemente relacionada a tu humanidad. Pertenecemos a un haz de vida. Soy porque pertenezco, porque comparto, participo, dice Desmond Tutu. Ese es Ubuntu. Es Ubuntu. Y la centralidad ahí de la vida, lo voy a mencionar creo que más adelante, porque Desmond Tutu va a decir que Ubuntu
tiene que ver con el bien supremo en las comunidades africanas, en las etnias africanas, que es la armonía. Pero ¿para qué sirve la armonía? La armonía es siempre para fortalecer la vida. ¿Por qué tiene que haber armonía en el mundo, en la sociedad, en la comunidad? Para cuidar, fortalecer y transmitir la vida. Sí. Si hay conflictos, eso está afectando la vida. Si hay conflictos, entonces hay desarmonía. Si hay enfermedad, hay desarmonía. Así pensaban los antiguos. La enfermedad era una señal de que había una desarmonía en el cuerpo. Entonces, para curarse había que buscar una armonía. Entonces, no era solo el tomar medicina o medicamentos, sino también ir con los que saben, los nganga, los médicos ahí, para que vean o que descubra o que te digan cómo se está afectando tu armonía o quién, a veces se busca también quién está causando la desarmonía en ti. Entonces hay que restaurar la armonía y para que te cures, para que estés bien también físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eso es diferente de pensar la enfermedad, pensar problemas desde la modernidad, desde nuestras sociedades. Porque si es una enfermedad, sí, esa enfermedad se debe buscar, checar, llevar cosas al laboratorio, etcétera, ¿no? Medir. Pero desde esto se pensaba que si había una enfermedad, eso significaba que también había una desarmonía. En algún lado ahí había una desarmonía. Mogobe Ramos también es sudafricano, filósofo. Hoy por hoy es como el máximo exponente de la filosofía Ubuntu, lo reconocen. Él publicó un libro así chiquito, que se llama La filosofía africana a través de Ubuntu. Y ahí va mostrando bien metódicamente cómo Ubuntu es filosofía africana. Para él, Ubuntu es filosofía africana. Sí. Ahí muestra cómo Ubuntu es ontología africana, es epistemología, es religión, es política, es cómo se puede pensar la economía desde Ubuntu, la medicina, la globalización, etc. Y entonces, para mí, es el único hasta hoy que ha podido como captar lo que está en Ubuntu, porque muchos hablaban de Ubuntu. Él dice, porque el filósofo trabaja mucho la filosofía del lenguaje. Entonces pudo ver en Ubuntu dos partículas, Ubu y tú. Dice, es que en el Ubuntu tenemos dos partículas ahí, porque no es nada más una palabra, hay dos partículas, Ubu y tú. Ubu, o a veces U, es un prefijo que en lenguas bantú se sirve para abstraer, para hacer abstracciones. Por ejemplo, muchas palabras abstractas en Swahili o en lenguas bantú empieza con U o con Bo o con Ubo. En mi lengua, yo hablo Swahili, todas las palabras abstractas empiezan con U. Es la misma U de Ubu. Puede ser Ubu o U, nada más. Como unidad, fraternidad, todo eso empieza con U. Entonces él dice, es que Ubu es un prefijo de abstracción en lenguas bantú. En tú, pues es un sufijo de fundamento. Es un sufijo que fundamenta la realidad. Toda la realidad está en el tú. Y en la cosmovivencia africana, bantú, se habla de que hay 4 categorías de lo real. Y en esas 4 categorías siempre vamos a tener en tú. Es Umuntu,
Eso lo trabajaron hasta un alemán, Jan Jachens, un ruandés, un filósofo ruandés, Alexis Kagame. Dice, es que hay 4 categorías para la realidad desde una concepción africana bantú. Es Umuntu, que es persona, y Kintu, que es cosa, una cosa, Ukuntu, que es modo, manera de expresar el mundo, de estar en el mundo, de vivir en el mundo, de relacionarse. O sea, en el Ukuntu puede ir la lingüística, la política, la sociología, la religión, porque ese es el modo de estar en el mundo, ¿sí? Y Ahantu es espacio-tiempo. Entonces, desde esas 4 categorías podemos pensar, conocer lo real. Y esas 4 categorías siempre tienen tú. Y ahora, si abstraemos el tú, llegamos a Ubuntu. Entonces, como una primera acepción, Ubuntu como la realidad. Ubuntu como lo real, como el cosmos donde estamos, es Ubuntu. Porque todo lo real tiene en tú. Y si abstraemos en tú, llegamos a Ubuntu. Y de ahí dice que Ubuntu, en el Ubuntu hay U como es la parte ontológica, en tú como la parte epistemológica. Lo divide por motivos pedagógicos, metódicos, para que se vea que hay 2 cosas, pero siempre están juntos. Hay que saber también que en esa concepción africana no hay separación. Somos los modernos que tenemos esa manera de separar todo hasta el final, hasta el infinito, ahí ir separando. Pero acá todo está relacionado. De hecho, desde Ubuntu, esas 4 realidades no están separadas, porque todo está en el tú. Entonces, él va a decir que todo está en un flujo incesante, que algo que no termina, siempre están fluyendo. La persona, las cosas, el modo de ser, de estar. Por eso él dice el ser es el ser siendo, o el ser estar siendo, porque estamos en un dinamismo que nunca se acaba y donde esas 4 realidades están en interacción infinita, de siempre, no se para, está en un flujo, está en el fluir incesante. Y de ahí dice, para él, en Ubuntu no sería humanismo, no sería humanismo. Porque dice, es que el humanismo ya da la idea de algo cerrado, y algo que ya está ahí acabado. El humanismo siempre habla por ejemplo, del humanismo renacentista. Es esto. Si quieres poner otra cosa ahí, ya no es. Quedó ahí, es humanismo renacentista. Dice, es que en Ubuntu no puede pensarse algo así. Es humanidad, es humanness, dice, o humanity, en vez de humanism. No sé, yo nunca supe cómo traducir humanness, o sea, la diferencia entre humanness y humanity. Pero en español podemos decir humanidad, que tiene esa idea de lo abierto, lo incluyente. La humanidad es siempre incluyente, no hay una humanidad acabada. El humanismo, según Ramose, lleva la idea de lo acabado, de lo cerrado. Y de ahí los postulados éticos de Ubuntu que elaboró Ramose. El primero está en el Sesotho. Sesotho es una lengua de Lesotho, de África, de la parte sur de África. Moto que moto kabato. Es lo mismo que vimos. La persona es persona a través de otras personas. Kabato en Sesotho es el equivalente de ngabantu, entre las personas, en medio de las personas. El segundo, porque el primero ya lo hemos visto más, el segundo
también, ese es el Setswana, la lengua de Botswana. Feta gomo otsuare moto. Ignora la vaca y salva al ser humano, porque la vida es más grande que la riqueza. Sí, en muchas etnias africanas la vaca es símbolo de riqueza. Bueno, en mi pueblo se casan o se da la dote con la vaca. Si la dote la dan la familia del novio a la familia de la novia. Y muchas veces depende de la novia, puede ser 2 vacas, 5 vacas, 10 vacas. Sí, entonces tener vaca se cuenta así como tener riqueza. Antiguamente, bueno, hasta hoy todavía se hace esto. Una persona que tiene muchas vacas se considera rico. ¿Sí? No es, tienes el carro del año, eres rico. ¿No? Allá la medida era, ¿cuántas vacas tienes? Entonces, eso de ignorar la vaca es como no anteponer la vida humana a la riqueza. Eso podría ser una crítica de nuestras sociedades, el sistema. El otro es más político, de Kosi que Gosi Kabato, que la soberanía del rey se deriva de y pertenece a sus súbditos. Esto lo vamos a ver por ejemplo, en cómo se vivía o cómo se ejercía el poder antes de la colonización, antes de tener ya hoy por hoy los estados-nación colonial o que nos dejaron la colonización. Y el rey, sí, si no era un rey que velaba por los intereses de sus súbditos, los súbditos pedían para que otro rey subiera al trono y que no siguiera el que ya no sirve para la gente, porque si ya no tienes la anuencia, la aceptación de tus súbditos, ya no eres rey, no sirves como rey. Y esto a veces nos critican, o desde Occidente dicen es que África necesita más democracia, porque en África pues no hay democracia y pues la democracia como un sistema acabado, un sistema avanzado, un sistema moderno de organizar un país, de ejercer el poder. Pero paradójicamente, desde mi punto de vista, y no solo lo digo yo, también la realidad, la democracia nos ha traído más problemas en África. Más problemas. ¿Dónde está la salida? Pues, si me preguntan a mí, yo diría, de hecho termino esta exposición con esto, ¿por qué no pensar, o sea, no traer esas formas precoloniales también de ejercer el poder, como se ejercía antes? Pero es difícil. Nadie, sobre todo los políticos, incluso los intelectuales, muchos no ven, no piensan que de lo antiguo, de lo ancestral, salga algo bueno. Si hay algo rescatable del pasado para nosotros, no, el pasado hay que olvidarlo, eso ya pasó, fueron cosas son cosas del atraso, pues. El último es muy como moral, ético, motoga semche ega chewe, que ningún ser humano puede ser considerado como inútil. Nadie es inútil. Y cuando yo siempre hablo de esto, yo recuerdo en mi barrio, los locos. Uno puede pensar, bueno, en Occidente los locos hay que llevarlos al manicomio. Se acabó. Que dejen de molestar, ¿no? Pero yo me acuerdo que convivíamos con los locos. Y un loco puede tener su utilidad en un barrio. A veces cuando llegaba un ladrón él daba avisaba. O sea, en ese sentido que nadie puede ser inútil.
podemos hacer una crítica en cuanto a la gerontocracia o a la, ¿cómo se llama eso de ancianos, ¿no? En África hasta hoy, bueno, escuché que empieza a haber asilos de ancianos. Esa cosa de asilo de ancianos yo la conocí aquí, bueno, en Occidente, cuando llegué a México, porque en mi pueblo no hay asilo de ancianos. En la ciudad de mi provincia ahí tampoco hay asilo de ancianos. Pero escuché que en la capital ya hay algo, ahí empieza a haber, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no hay asilo de ancianos? Ah, pues nuestros ancianos viven con nosotros. El anciano es una persona sabia, es una persona de mucha experiencia. Además, es una persona que está ya cerca de los ancestros, porque está yendo hacia el pasado esa persona. Entonces, merece todo el reconocimiento de la comunidad, de la familia. Sí. Ese es un filósofo nigeriano que trabaja también Ubuntu, para que vean. Emmanuel S. Onyebuchi. Él trabaja Ubuntu desde la historia intelectual. Y no traje muchas cosas que dice aquí. Por ejemplo, él dice que en Sudáfrica, en Ubuntu, se manejó una lógica anti-apartheid, porque la lógica de la apartheid es yo soy porque tú no eres. O sea, es la exclusión como la casi condición de posibilidad de mi ser, de mi existir. Te excluyo para ser. Ubuntu es al revés, te incluyo para ser. ¿Sí? Y él habla hace reflexión sobre planteamientos de otros autores africanos, como John Beatty, que él partía de yo soy porque somos, y porque somos entonces soy. Pero un ganés, intelectual ganés, escritor Noah Komla Zobo, él hablaba, de que desde África hay que partir de nosotros. Que nosotros somos, por tanto soy. Y porque yo soy, entonces nosotros somos. ¿Sí? Y él hacía como una síntesis. Dice, es que porque hay esos debates que precede el nosotros o el yo. ¿Sí? Entonces él dice, no hay que matarnos para saber si es el nosotros o es el yo que debe anteceder. Él dice, hay una contemporaneidad y simultaneidad entre nosotros y el yo. Bueno, si me preguntaran a mí, yo diría el nosotros. Porque es que cuando uno nace, o sea, pensando también acá, en América Latina, ese lingüista y filólogo alemán, pero que vivió mucho tiempo en México, trabajó con los Maya Tojolabal, Carlos Lenkesdorf. Él habla con los Maya Tojolabal, habla de la filosofía nosótrica, de la nosotreidad, que cuando uno nace, eso pasa también en África, cuando uno nace te recibe la comunidad. O sea, cuando uno nace, está ya ahí, está tu mamá, está la abuela, está no sé quién, los vecinos, te reciben y pasan el niño en la mano, o sea, en las manos de los que están ahí presentes. Y luego tú creces, vas a decir, yo soy el más importante, yo antecedí a la comunidad. La comunidad estaba ahí recibiéndote. Además, pensando ubuntuísticamente, la vida la recibimos desde una cadena de miles y miles de años que viene desde los ancestros ya no conocidos, míticos, hasta los ancestros conocidos hoy. Yo soy Kakosi. Kakosi es el nombre de mi bisabuelo. Entonces, mi bisabuelo hace parte de esa cadena vital y que me llega hasta mí. Entonces, no puedo decir que el yo anteceda. Antes de estar aquí, o yo nazco ya desde Ubuntu, hablando desde esa perspectiva Ubuntu, yo nazco desde un tiempo pasado, que el tiempo más importante en la cosmovisión Bantú
es el pasado, porque es el tiempo ancestral. Y si vamos, eso ya lo voy a decir más en la parte de la religión, cuando me toque, creo que no sé si mañana o otro día. O sea, si pensamos en ese sentido lineal, aunque el tiempo africano no es lineal, si estamos yendo a algún lado, estamos yendo hacia el pasado, estamos yendo hacia la ancestralidad, porque es el tiempo que nos abarca el tiempo en el que estamos y al que vamos, y del que vinimos. Sí. Entonces, ese es mi parecer sobre ese asunto. Aquí que es rescatable. Ahora, sí, ya para hablar de la descolonización, aunque ya de alguna forma lo he estado mencionando, de cómo Ubuntu fue llevado a la lucha política para descolonizar, para se puede decir así, desracializar Sudáfrica y Zimbabue principalmente. Lo que no he mencionado es esto, que Ramose también lo menciona sobre la lucha por la razón. Es que Ramose dice, Ubuntu es la lucha de Ubuntu, o que podemos encontrar en Ubuntu, es también como esa lucha por la razón. La lucha por la razón, ¿por qué es importante para la descolonización? Claro, porque a los africanos, aquí podemos hablar también de los indígenas, los afro de aquí, los negros, fueron considerados por mucho tiempo como gente sin razón, gente que no maneja la razón, es de pura emoción, puros sentimientos, si quieres. Entonces, no aptos para, por ejemplo, para estudiar, para ser ingeniero, para ser científicos, para estudiar. Mejor que se quede la música, las artes, el deporte. Esta idea todavía sigue. Hace poco estuve en París, en Francia. Hay un chico que me dijo, se considera afro, es de papá marfilense, de Costa de Marfil, mamá francesa. Pero él me dice, siempre me han considerado negro en Francia, estudió en Francia y todo. Pero cuando va a África, le dicen blanco. Fue el primer choque cuando fue a la casa de su papá, de su familia allá en África, en Costa de Marfil. Le dicen blanco. Entonces, el primer choque ahí, ¿no? Pero él es muy brillante y trabaja esos temas que afropesimismo, optimismo, Haití, etc. Y luego me dice, ¿pero qué crees? Está haciendo su doctorado en filosofía allá en la ENES, en la Escuela Normal Superior de París. Dice, pero yo creo que voy a dejar la academia, no quiero seguir aquí. Le dije, ¿por qué? Dice, no, es que mira, porque yo fui a un congreso al que me invitaron, como ahorita, pero allá había menos gente que aquí. Me dice, mira, estamos hablando de cosas así buenas y chévere acá y todo, pero ¿quién nos escucha? Somos pocos. No llegamos al público, al gran público. Pero yo quiero dedicarme a la música, porque es músico también. Dice, yo creo que con la música yo llego a un gran público y hago pasar mi mensaje a un público más amplio, más grande. Suspiré y dije, wow. Porque dije, no, tú eres como nuestra esperanza. Además, estar en esos espacios franceses o sea, ENES en Francia es una de las mejores universidades de Francia, de París. Es donde estuvieron los grandes filósofos franceses, Sartre, Henri Bergson. Ahí al lado del edificio donde estábamos está el edificio de Pasteur, Louis Pasteur, ese muy famoso mundialmente, ¿no? Reconocido todo. Le dije, pero piénsalo, porque ¿no crees que va a ser otra vez lo que nos dice que los negros no pueden estar en la academia?
tú estás en la academia y dices, pero ¿para qué va a servir esto si no estamos llegando a mucha gente y quiere irse, ¿no? Entonces me dijo, pues lo voy a pensar. Esto otra vez, ¿no? Que la lucha por la razón. Entonces muchas veces tenemos que insistir que sí podemos estar en la academia, que podemos hacer todo lo que los demás pueden hacer, etc. Ya, yo creo que voy a tomar también agua. Para ir cerrando ya como en África en general. En África en general yo pienso que Ubuntu, aunque la gente dice luego, mucha gente como que a mucha gente no les importa hablar de Ubuntu ahí porque son cosas muy africanas que luego hay gente que no le da mucho valor. Además, nuestros estados han sido muy como occidentalizados, francizados en estados francófonos, que ya no hay mucho debate sobre qué cómo podría ser o si podría ser diferente, si podrían ser diferentes esos estados. Ya todos saben que para ser presidente hay que entrar a un partido, hay que postularse, ir a las elecciones, ser diputado y después tal vez postularte a la candidatura, etc. O para cambiar las cosas hay que entrar allí, entrarle, ¿no? al Estado, a la política como está. Pero nuestros estados son estados, todas las estructuras son estructuras heredadas de la colonización. Y a nadie se le ocurrió, bueno, sí, a los que se le ocurrieron, los mataron. Los que querían cambio verdadero de ese tipo de estados fue el grupo como de Mandela, de Kwame Nkrumah, Lumumba iba a decir, perdón, en el Congo, Kwame Nkrumah en Ghana, varios padres de la independencia o madres de la independencia que querían la independencia verdadera fueron eliminados, ya sea por los mismos colonizadores de antes o neocolonizadores o los paisanos que están siempre en colusión o en alianza diabólica con el capital extranjero, con la oligarquía occidental. ¿Sí? Por ejemplo, Thomas Sankara en Burkina Faso lo mató su compañero Blaise Compaoré, pero Blaise Compaoré estaba en connivencia con Francia. Hoy por hoy sigue exiliado Blaise Compaoré, no quiere regresar a Burkina Faso a responder de sus crímenes, ¿no? En fin, entonces tenemos ese estado de la colonialidad de poder y que no les importa como pensar en esos valores que afortunadamente se siguen practicando, porque la colonización en África, donde duró 80 años. No fueron tantos años como acá, como en las Américas. Duró 80 años, ¿sí? Y esos 80 años también interrumpidos por las guerras, las grandes guerras, de 14, 18, 40, 45. Cuando fueron esas guerras mundiales, se interrumpió un poco la colonización, porque la colonia tenía que participar en los esfuerzos de la guerra. Y entonces todavía hay muchas formas de ejercer el poder que no es colonial, que se sigue practicando, pero son formas marginales. En el Congo la Constitución acepta esas formas, pero la Constitución de ese Estado moderno, entre comillas, está arriba de las prácticas locales o tradicionales
del ejercicio de poder. Y entonces yo digo, Ubuntu es como esa filosofía, esas cosmovivencias que nos siguen diciendo que aquí todavía hay fuentes de donde podemos beber para repensarnos, repensar la descolonización, porque no terminó la descolonización. Sí, tuvimos independencia, pero la descolonización no terminó. No sé cuándo vaya a terminar, porque la élite que está en el poder nada más sustituyó a los colonizadores. Ellos siguieron las mismas prácticas del colonizador, pero peor, contra sus propios hermanos y hermanas, ¿no? Sí, tengo aquí, bueno, algunos ejemplos de Ubuntu. Si se parte desde la armonía y la centralidad, entonces debe ser la vida. Pero si vemos las políticas de nuestros estados, yo creo que lo primero no es eso de pensar en cuidar, fortalecer la vida de sus ciudadanos, sino muchas veces es pensar hacer dinero. Hacer dinero. Y hacer dinero y llevarlo, antes lo llevaban a Suiza, ahora lo llevan más a los paraísos fiscales. Se quedan ahí en las Islas Caimanes, en las Islas Vírgenes. Hay mucho dinero de nuestros políticos ahí, ¿sí? Y de donde, teniendo en nuestros países todavía muchos problemas a resolver, problemas de infraestructura, de salud, de educación, vivienda, etc. Y hay modelos de justicia que se sigue practicando porque hay todo un problema de justicia en nuestros países. La justicia la gana el que tiene dinero, ¿sí? Pero yo traje aquí un modelo de justicia, ese es otro tema, de Abashingandai. En Burundi, por ejemplo, Abashingandai son los sabios, literalmente son sabios que mantienen la vara de justicia, la vara que simboliza la rectitud, el equilibrio. Y son sabios, los jueces son sabios de sus pueblos, conocidos por sus pueblos y que hablan lenguas de sus pueblos y conocen a la gente. Entonces, si hay un problema, él conoce al tío, al papá, a los tíos, etc. Entonces, así se hace justicia. Y ellos no cobran, porque es un honor ser Abashingandai, ser un sabio juez de la comunidad. Termino con eso. ¿Se puede descolonizar los estados africanos? Muchas gracias.